Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Señor secretario, afortunadamente ya estamos en la última ronda. El Poder Legislativo, en particular esta Cámara, señor secretario, que es la Cámara de origen en materia económica, hemos apoyado las iniciativas del Ejecutivo Federal para combatir la evasión, la elusión, el fraude fiscal, no solo porque queremos acabar con la corrupción, sino también para incrementar la recaudación que, como usted ha dicho en su intervención inicial, es de las más bajas en América Latina. En igual sentido, apoyamos la reforma constitucional en materia de prohibición de las condonaciones de impuestos. Por tanto, creemos que con ese fundamento los ingresos de 2020 crecerán. Le pregunto, ¿cuál es el cálculo de la Secretaría a su cargo de los ingresos adicionales que se recuperarán por estos conceptos? Evidentemente, le proponemos que estos recursos adicionales se otorguen a incrementos presupuestales a los programas del campo, de igualdad de género, ciencia y tecnología, para el gasto en salud, para la actuación, para las medidas contracíclicas que requiere la economía, entre otros elementos. Señor secretario, leeré a continuación y en este momento le hago entrega del decreto de reforma constitucional por el que se aprobó la reforma en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019. Le hago la entrega. Ahora leeré el 15º transitorio. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios en términos de las fracciones octava y novena del artículo 3º de la Constitución. Adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura. Como lo dijo aquí ya la diputada Loya, la iniciativa de presupuesto de egresos de la Federación no contempla este fondo, que al tener un nivel constitucional no podría faltar, en virtud, además, de que en la reforma se otorgan nuevos derechos y obligaciones constitucionales en materia de educación superior. Así también es un contrasentido que el presupuesto de las universidades públicas estatales disminuya en términos reales en un 0.6%, es decir, ni siquiera la inflación, ni tampoco alcance para poder cubrir el incremento salarial que seguramente tendrá que pagarse en 2020. Y que las universidades federales, si bien hayan recibido incrementos por arriba de la inflación, estos sean mínimos. Pregunta puntual: ¿estaría usted de acuerdo en que juntos, la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda, propongamos una solución para resarcir los recursos que mandata la Constitución? ¿Estaría de acuerdo en discutir una propuesta de un fondo específico que se otorgue para aquellas instituciones de educación superior que incrementen la matrícula y la oferta educativa durante el año 2020? Y respecto de esto mismo, ¿estaría en disposición de que se resarciera cuando menos el incremento inflacionario, como se hizo el año pasado, a todas las universidades públicas estatales? Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputado. Para dar respuesta tiene la palabra el ciudadano Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, diputado Tonatiuh Bravo Padilla. Hace una primera pregunta sobre cuál es
el efecto potencial de algunas de las medidas para mejorar la administración tributaria que nosotros hemos mandado como parte del paquete. Y yo quisiera, si me lo permite, hacer un comentario que dé un poquito más de contexto a ello. Yo decía que efectivamente nosotros recaudamos muy poco. Y para recaudar más se necesitan una de dos cosas: o cambiar la estructura tributaria, y eso no es lo que estamos haciendo de manera inmediata, o mejorar la cobranza de los impuestos que nos son autorizados a través de las diversas leyes. Y en eso es donde nos estamos enfocando. Nosotros estamos estimando que alrededor de 30,000 millones de pesos se pueden recaudar por las mejoras al cumplimiento fiscal asociados a la economía digital. 2, a la actualización de las cuotas de IEPS de tabacos y bebidas. Y aquí me permito hacer una aclaración: no estamos subiendo ningún impuesto ahí. Los IEPS son los impuestos con los que se gravan aquellos bienes que al consumirse tienen una externalidad negativa. Sí, cigarrillo, los refrescos, el alcohol. Y por lo tanto lo que se espera es que hay un efecto disuasorio. En los otros impuestos, si el valor del bien cayera, el impuesto cae porque tienes una tasa. Para aquí evitar que el valor del bien cayera y se consumiera más, es que se pone una cuota. Y esa cuota que está en pesos específicos se tiene que ir actualizando por inflación, de tal forma que no es nada más la tasa, sino la cuota. Y la cuota que estamos actualizando es nada más el efecto de la inflación desde la última vez. De tal forma que lo que quiero decir con esto es que no hay un efecto real en el incremento de los IEPS, que es la segunda fuerte, a través de las cuales vamos a recaudar alrededor de 30,000 millones de pesos. Y a través de eficiencias administrativas y combate a la elusión, que están claramente ligadas a las medidas que usted señaló. Ahora bien, esos recursos ya están en el presupuesto, no son recursos adicionales, ya están contemplados. ¿Y por qué están contemplados? Es que en realidad los márgenes de maniobra que tenemos, el espacio fiscal que tiene el gobierno federal, es muchísimo menor del que se hubiera pensado. Hice yo ya una referencia muy específica en el sentido de que en realidad solamente el 18% del presupuesto está asociado a los programas federales directamente del Ejecutivo. Pero en realidad hay una restricción adicional de la cual nosotros no nos enteramos hasta que entramos a la administración, y es que, por razones que pueden ser completamente entendibles, recibimos un monto de adeudos superiores a los que nos hubiéramos esperado. Y le voy a dar algunos ejemplos. Teníamos casi 40,000 millones de pesos de IVA no devuelto de ejercicios fiscales anteriores. Nos encontramos casi 40,000 millones de pesos de facturas de la CFE asociadas a gastos no cubiertos, cerca de 10,000 millones de pesos en el sector de seguridad de pagos no cubiertos de años anteriores, 18,000 millones de pesos en el ISSSTE asociados a rezagos en el pago de compromisos de años fiscales anteriores. Cuando digo de años no me refiero al 2018, eran cuando menos 3 o 4 años el rezago en el pago de medicinas y otros bienes, y 65,000 millones de pesos en el pago de facturas en Pemex. En su totalidad representan alrededor de 170,000 millones de pesos. Así que hay algunas cosas que nosotros hemos gastado que no necesariamente ustedes ni los ciudadanos los han visto en bienes y servicios, porque en realidad son bienes y servicios que el gobierno recibió en años anteriores, pero que es responsabilidad de nosotros pagarle a esas empresas o a esas personas físicas que ya lo habían que ya los habían cubierto, y eso nos deja un margen de maniobra menor. ¿Qué tengo que decir con respecto a las universidades? En primer lugar, uno de los temas que yo diría es que yo soy un ferviente creyente en la educación pública mexicana, no solamente como un factor que sirve para construir el capital humano del país, sino como un elemento de movilidad social. Yo soy, y así lo he dicho, fundamentalmente un producto de la educación pública mexicana. Yo fui a una universidad, a una preparatoria pública perteneciente a una universidad local. Fui a la UAM para mi licenciatura y fui al Colegio de México para la maestría, todas ellas universidades públicas. Difícilmente podría tener un compromiso mayor. Pero las necesidades que tienen las universidades no vamos a poderlas saldar hasta que tengamos
recursos mayores. Pero lo que sí podemos garantizar en el ínterin, y en eso mis cifras difieren un poco de las de usted, es que sí garantizarles cuando menos la inflación. Voy a ver, con respecto al PEF y para el año 2020, nosotros traemos un incremento de alrededor de 148 millones de pesos. Y con respecto al gasto en educación superior y posgrado, traemos un incremento del 2020 al 2019 de 1.693 millones de pesos. Con muchísimo gusto, yo le puedo pedir a mi equipo que se encargue de conciliar las cifras con ustedes para que les quede claro de dónde vienen los números, y si hubiera que corregir algo, con gusto lo corregimos. Muchas gracias. Gracias, secretario. Para réplica tiene la palabra el diputado Izcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos. Gracias, secretario, por sus respuestas. Solamente volvería a reiterar que se revise el artículo transitorio 15 del decreto de reforma educativa para que se dé cumplimiento al fondo específico federal que mandata la Constitución, con el propósito de apoyar la obligatoriedad del Estado mexicano en proporcionar educación superior. Por último, quisiera señalar lo siguiente. Secretario, nos encontramos ante una insuficiencia crónica de la capacidad tributaria. Aquí mismo se ha comentado que efectivamente somos de los países que menos recaudamos. A pesar de las modificaciones fiscales propuestas, el programa 2020 muestra, como ya se ha dicho aquí, aún más las debilidades de las finanzas públicas, ya que los ingresos presupuestarios serán menores en proporción al PIB en 2020 comparados con el estimado de 2019. La reducción se advierte sobre todo en los ingresos no petroleros, 0.5 puntos del PIB menos, como resultado sobre todo del menor ritmo de actividad económica. No parece, pues, que en el año 2021 vaya a recuperarse el nivel de gasto de 2018. Las pensiones y jubilaciones alcanzarán 4.4 puntos del PIB y las participaciones llegarán a 3.7 puntos, lo cual presiona al resto del gasto y en particular la inversión pública. Si a esto sumamos deuda pública, presionará aún más. El bajo presupuesto y sobre todo la reducida inversión alimentan el cuasi estancamiento que a su vez impide elevar los ingresos públicos. Las propuestas de cambios fiscales apuntan en la dirección correcta, pero actuarán en el margen frente a la necesidad que en los próximos años tenemos de fortalecer los ingresos públicos. En otras palabras, en ausencia de reformas tributarias significativas, prevalecerán escenarios de debilidad hacendaria. Por eso, no dejamos de preguntarnos por qué, ante la insuficiencia hacendaria crónica que se ha reconocido aquí, se espera hasta el año 2021 para que entre en vigor una reforma fiscal que permita mejorar sustancialmente la capacidad de financiamiento público. Nosotros creemos que el marco tributario que se heredó es un marco tributario que tiene múltiples inequidades y que debe, por tanto, ser modificado lo más pronto posible. Ojalá que se valoren la necesidad de que el marco tributario pueda transformarse lo más pronto posible.